No vamos a hacer todo el ejercicio, solamente analizar algunas partecitas del gráfico que me parecen que son interesantes, porque si no vamos a estar toda la clase haciendo solamente este ejercicio. Entonces, el gráfico ese, ustedes lo tienen en la guía esa de problemas que está subida con resolución, pero me parece importante como para entrar un poco en el tema de equilibrio, que es lo que tenemos que ver hoy, y relacionarlos con los temas que ya vimos. Yo lo voy a achicar solamente para que se vea entero. Después lo voy agrandando por partecitas. Bueno, fíjense que el gráfico este lo que nos muestra son varias situaciones, situación A, B, C, D, E y Profe, F. yo no tengo el gráfico del ejercicio. Perdón, no dije nada. Ah, bueno, sí, igual lo estoy presentando, también lo tienen ustedes si lo quieren ver. Ah, porque no me carga la presentación. Ah, ¿alguien más tiene problemas? Yo lo veo, yo estoy duplicada y lo veo. A ver, Yo lo veo, profe. Bien. No está presentado con lo que estoy hablando. Yo estoy duplicada, tengo la compu prendida y el celu. dale, profe, Bueno, lo... porque digo, no lo vas a ver de donde sale la voz, sino que está presentado con otra cuenta. Bueno, entonces lo que tienen en este grafiquito son diferentes situaciones donde tienen una situación inicial, un estado inicial que serían los dos primeros rectángulos y un estado final que sería el rectángulo de la derecha. Abajo de todo les da las referencias. Cuando tienen un puntito azul, quiere decir que son átomos del elemento X. Cuando tienen un puntito color rosa, quiere decir que son átomos del elemento Y. Y después, la combinación de esos dos me está mostrando moléculas. Por ejemplo, puedo tener dos puntos o dos círculos de los rosas juntos, serían como dos I de los juntos, de dos I de los dos elementos I. Si tengo, por ejemplo, el que parece una flor, que tiene un puntito celeste en el medio y cuatro puntos rosas eh, por afuera. Ese sería lo que estamos viendo en general en todos los rectángulos de la derecha. Ese que está ahí, que parece una flor, sería el producto que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos juntando dos sustancias distintas, están representadas, me voy a ir al A, vamos a agrandar el A ahora. Tengo representada 5 puntos celestes. Ahora me voy a ir 2 segunditos a escribir en mi hoja. Los puntitos esos celestes, que serían los átomos de X, los voy a representar como que esa es la sustancia X, que va a estar gaseosa, porque la tengo ahí en ese recipiente. En algún momento del ejercicio dice que está todo gaseoso. Bueno, y en el de la derecha tengo los círculos rosas, pero están unidos de a dos, o sea, se presentan de a dos. Eso quiere decir que si cada círculo rosa representa el elemento Y, si los tengo a dos sería como un diatómico. También está gaseoso. Bueno, y después, esos serían los reactivos. Los círculos celestes y los círculos rosas que van de a dos. Y a la derecha tengo esto que yo decía que parecen flores, que sería el producto esperado. Entonces, si yo lo quiero escribir en fórmula, sería una sola de la X, porque tengo solamente uno celeste, y 4 de los elementos Y. Y esto también sería gaseoso. Y acá me faltaría balancear, ¿no? Acá tengo 4 de este, 2 de este, un 2 acá adelante. Bueno, y ahí tendría lo que serían los reactivos y lo que serían los productos. Entonces me quedaría X gaseoso más 2 DI gaseoso, me da el tetra YX. Bueno, entonces, ese que parece una florcita, que yo lo representé como XY4, es el producto que yo espero que aparezca. Si analizamos el A, fíjense que tienen 5 puntitos
color celeste y tienen de los rosas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10 de los rosas. Entonces, cuando miran en los productos, todo lo que estaba en los dos recipientes, absolutamente todo, está formando parte de los productos. No me sobra nada de ninguno de los dos. Esto que estamos viendo en el ítem A, podríamos decir que es una reacción de las que veníamos viendo de tipo irreversible, porque fíjense que tengo, vamos a ponerle la flechita de que es irreversible, y tengo todo lo que tenía los 5 puntos azules que tenía como reactivo están formando parte de los productos, los 5. Y todas las moléculas que tenía de la otra sustancia, todos los elementos que estaban presentes también los tengo ahora formando parte de los productos. Entonces ahí podríamos ver que es una reacción de tipo irreversible, donde las sustancias que puse están todas en cantidades estequiométricas. No tengo nada, no, o sea, no me sobra ninguno de los dos reactivos. Entonces en el A podríamos ver que es una reacción reversible, donde tengo todo lo que había puesto de los reactivos, se usó y forma parte de los productos. Entonces espero 5 de las flores y obtengo 5 de ese producto. Cuando voy al caso B, fíjense que si cuentan los puntos celestes o azules, van a tener 7. Pero de los rosas tienen 10. Antes teníamos 5 y 10 en el ítem A, ahora tengo 7 y 10. Quiere decir que yo ya puedo intuir que del celeste me va a sobrar. Fíjense, cuando miro acá en el producto final, tengo 2 puntitos celestes que están sueltos. Ese sería el recipiente final después de que ocurre la reacción. Entonces, en este caso, el reactivo limitante serían los círculos rosas y los circulitos celestes, o sea, la sustancia celeste, sería el producto, el reactivo que está en exceso. Si miran en el C, que es el de abajo, también, perdón, en el B también es una reacción irreversible, pero tiene un reactivo limitante, que sería el DI, y un reactivo en exceso, que sería el X. Si miran en el C, pasa al revés. Tienen 5 de los celestes y tienen 12 de los DI. Entonces, cuando van a mirar acá en el producto, fíjense que les aparece 5 producto esperado, que sería la flor, y tienen los 2 DI que me sobraron porque no me alcanzaron los X, que serían los celestes. Entonces acá también tengo una reacción de tipo irreversible, donde el reactivo limitante es el X y el reactivo en exceso es el DI. Bueno, miren el D, el caso D. Tengo 5 de la sustancia X y 10 de la sustancia DI. O sea, el D tiene los mismos reactivos que en el caso A. ¿Sí? En el caso A obtuvimos las 5 flores. En el caso D obtuvimos 3 flores y otras cosas más. ¿Qué piensan o qué se les ocurre que puede estar pasando acá? La reacción no es completa. Bueno, podría ser, pero fíjate que no me quedó, de los reactivos no tengo ninguno como estaba al principio. Tengo los circulitos rosas, los tengo de A4, acá, los tengo de A4, acá están todos de A2, y acá tengo como una flor con 2 pétalos menos, digamos, una cosa así. Fíjense que tengo el azul en el medio y los 2 rosas a los costados, y lo mismo acá, en este de acá abajo. ¿Sí? Bueno, ninguno de esos reactivos. Esperen, quiero ver si hay alguien que quiere entrar. Sí.
Bien. Impureza. Si es impureza, lo tendría que tener. Está bueno todo lo que están diciendo, porque estamos pensando entre todos. Si es impureza, tendría que aparecer en los reactivos. Ya vamos a ver un caso de ese. Fíjense que el producto que yo esperaba era la florcita. Y me aparecieron otros productos distintos que yo no los tenía en cuenta. Tengo este, que está acá, el que tengo marcado, que es como si fuese una flor que le faltan 2 pétalos. Y tengo el otro, que sería un tetrámero, o sea, está armado esos círculos rosas, pero en vez de estar de a 2 como están los reactivos, está de a 4. Este caso es el caso de un rendimiento menor al 100%. Los reactivos no los tengo más, se gastaron completamente. No tengo nada más disponible para usar. Pero yo esperaba 5 flores y tengo solamente 3. Entonces, en este caso podemos ver que es un caso de un rendimiento menor al 100%. Todos los otros eran rendimientos al 100%. Todo lo que yo esperaba obtener lo obtenía. En este caso, espero 5 y solamente tengo 3. Esto me parece que es súper gráfico para cerrar un poquitito el tema del rendimiento que ya habíamos visto, porque ahí se ve que la cantidad de puntitos que yo tengo en los reactivos, en este caso la cantidad de átomos que tienen los reactivos y la cantidad de átomos que tengo en los productos es exactamente la misma, no es que la materia desaparece. Lo que pasa es que yo la espero ver como flor y tengo otras cosas ahí distintas que no son las flores que yo esperaba. Ahí veo el tema del rendimiento menor al 100. Después me dijeron que una de las opciones sería que la reacción no sea completa. Bueno, vamos a analizar un poquitito eso. Fíjense que el E tiene exactamente los mismos reactivos que el D y que el A, porque tiene 5 de las celestes, 10 de las rosas, de las moléculas estas de I, y cuando vengo acá al producto, obtengo 3 de las flores, pero me queda reactivo ahí que no reaccionó. ¿Sí? Fíjense que tengo los DI, los tengo, y los puntitos celestes, los X, también los tengo. Diferente al de arriba, que tengo otros productos distintos que yo no esperaba. Acá tengo los productos que esperaba, pero además tengo reactivo. En este caso, que sería el E, lo que voy a tener es una reacción reversible que está en equilibrio. Siempre que tengan un equilibrio, tienen que tener tanto de los reactivos como de los productos, y no uno solo, porque me podrían decir, entonces también podríamos pensar que en el C o en el B, ¿sí? Fíjense que el C y el B, los dos tienen reactivo, pero tienen uno solo los reactivos. Eso quiere decir que uno me sobró, uno estaba en exceso y no pudo seguir reaccionando, y que la reacción es de tipo irreversible. En cambio, en el caso E, tengo presentes los dos reactivos. Para tener un equilibrio necesito tener los dos reactivos siempre, 2, 3, los que sean, ¿no? Siempre presentes. Entonces, solo para el caso E, vamos a presentar la reacción que escribimos antes como irreversible, como reversible. Esto ya vieron todo, la parte de reversibilidad el martes. Solamente traigo esto como para que gráficamente se vea mejor. Bueno, y el caso F es el que me han dicho de la impureza. Fíjense que la impureza está junto, o sea que en el F lo que tendría es un material, no una sustancia aislada. Tengo 2 sustancias distintas, la sustancia X y la sustancia verde, que no sé cómo se llama, pero bueno, es una sustancia que está ahí. Tengo 5 esferas o círculos celestes, 10 de los DI, que serían los rosa, y aparecen los 5 que yo esperaba, o sea, una reacción irreversible, porque no veo que estén los dos reactivos presentes, 100% de rendimiento, porque esperaba 5 flores, tengo las 5, pero junto con el producto me aparecen estos puntitos verdes, que son los mismos que me aparecían acá, junto con el reactivo, ¿sí? Aparece esa sustancia que estaba acompañando al X, aparece, fíjense que no forma parte de los productos, sino que está ahí cerca de los productos, pero no forma parte de los productos. Ahí tenemos lo que les decíamos que no reacciona, la impureza.
y está presente, fíjense que no hay pérdida de masa, en ninguno de los que hicimos hay pérdida de masa, o sea, toda la masa se está conservando, y vemos el caso, que sería este F, de una reacción irreversible, 100% de rendimiento, pero que uno de los reactivos que puse tenía un porcentaje de pureza y le estaba acompañando una determinada impureza. Bueno, esto es solamente para hacer una introducción. Ya vieron bastante de equilibrio el martes, pero bueno, me parecía sobre todo el E, el D, donde ven la diferencia entre tener una reacción 100% de rendimiento a una que es menor, y el ítem E comparado con el B y con el C, que si bien tienen reactivo todavía sin reaccionar, el B y el C, eso se da porque la reacción es irreversible y no tengo con quién hacerlo reaccionar. En cambio, en el caso E, tengo reactivo sin reaccionar porque la reacción está en equilibrio, y está bien que estén los dos. Y para que esté en equilibrio, sí o sí, tiene que haber un poquito de cada uno de los reactivos que yo puse. Si se me termina alguno, ya es irreversible. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy son algunos ejercicios, vamos a ver qué llegamos a hacer. Vero me dijo que había hecho 2, así que vamos a ver si podemos hacer alguno más. Vamos a arrancar con hacer directamente ejercicios, porque la parte de teoría ya la vieron el martes y la tienen bastante fresquita, que hace solo 2 días. Así que vamos a arrancar con los ejercicios. Cualquier cosa, me van preguntando, me van frenando. Si quieren interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, el primer ejercicio dice, para la síntesis del yoduro de hidrógeno gas, en un recipiente de 10 litros y a 250 grados centígrados, se inyectaron en un recipiente 2 moles de diyodo vapor y 4 moles de dihidrógeno gas. Luego de alcanzar el equilibrio, se obtuvieron 3 moles de monoyoduro de hidrógeno. Calcula el valor de la Kc y el valor del porcentaje de transformación de cada reactivo. Yo se los voy a copiar para que lo tengan a mano ahí en el chat. Esperen que estoy haciendo tarjeta también. Ahí está. Bueno, se los dejé pegado en el chat para que lo tengan presente. Bueno, y ahí les fijé la pantalla donde estoy escribiendo. Entonces, voy a empezar a copiar los datos. Entonces, lo que quiero hacer es una síntesis de yoduro de hidrógeno y para eso voy a poner en un recipiente de 10 litros, que está a 250 grados centígrados, vamos a poner 2 moles de diyodo y 4 moles de dihidrógeno gaseoso. Y me dice que luego de que se alcanza el equilibrio, se obtuvieron, esto ya está en equilibrio, 3 moles del yoduro de hidrógeno. Bueno, acá no me dice que hay un poco de diyodo y de hidrógeno, pero yo ya sé por el cuadrito que vimos antes que si voy a tener producto y esto está en equilibrio, sí o sí un poquitito de estos tiene que haber. Entonces, lo que me pregunta en este ítem A es el valor de la Kc.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear la reacción. Me dice que es una síntesis, o sea que yo la puedo escribir. Me dice igual todo lo que tengo, pero bueno, la podría escribir si no me dijera nada también. Tengo dihidrógeno, yodo, vapor, y en equilibrio, ¿vieron cómo puse la flechita de equilibrio, no? En el libro, voy a hacer una aclaración, aparece así, la flechita de equilibrio. Eso está así porque cuando hicieron el libro no encontraron el carácter en el Word de la flechita de equilibrio correcta, que sería media flecha hacia la derecha y media flecha que vuelve hacia la izquierda. Ese sería el símbolo de equilibrio, el que está bien. ¿Sí? Este se usa en química para otra cosa. Si lo ponen así en el examen nadie se los va a corregir, como mal. Pero bueno, sepan que en realidad el simbolito de equilibrio sería este. Bueno, y eso me da, para la síntesis, el monoioduro de hidrógeno, o yoduro de hidrógeno. Bueno, y me faltaría balancearlo, ¿sí? Porque fíjense que acá tengo 2 y 2, acá tengo uno solo, un 2 acá adelante, ya estaría. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es mostrar lo que teníamos al principio, porque yo arranqué poniendo 2 moles de diyodo y 4 moles de dihidrógeno adentro del recipiente. Voy a esperar un rato, eso va a llegar al equilibrio, y cuando llega al equilibrio ya sé que tengo 3 moles del yoduro de hidrógeno. Esto está todo pensado en cantidad de sustancia, pero si yo quiero hacer este cuadrito y mostrar el inicial, el cambio y el equilibrio, lo que tengo que hacer es pensarlo en concentración, en molaridad. Entonces voy a tener cuánto tenía al principio, qué cambio hubo y cómo me quedaría el equilibrio, o sea, estas concentraciones en el equilibrio. Fíjense que tengo en 10 litros 2 moles, 4 moles y 3 moles, porque yo voy a tener todo esto en el mismo recipiente. Les hago acá como quedaría. Voy a tener en el recipiente inicial esto y esto. De este voy a tener 2 moles. De este voy a tener 4 moles. Esta es la situación inicial. Y en el mismo recipiente que tiene 10 litros, al final, o sea, en el equilibrio, voy a tener los 2 reactivos tienen que estar presentes y voy a tener el producto. De este ya sé que voy a tener 3 moles. De este no, y es lo que tengo que averiguar. ¿Por qué tengo que averiguar esto? Porque si quiero el valor de la constante, necesito los valores de las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio. El recipiente es el mismo, es exactamente el mismo. Acá tenía solamente los reactivos, acá tengo el producto y los 2 reactivos, menos, porque algo reaccionó. Y si quiero hacer esto, demostrar el cuadrito, necesito que esto esté en concentraciones. Entonces, si tengo 2 moles en 10 litros, eso va a ser 0,2 molar. El molar ya lo puse acá, no hace falta que lo ponga al lado de cada numerito, si lo aclaro acá delante del cuadrito. Y el dihidrógeno, tengo 4 moles en 10 litros, o sea 0,4 molar. Y al principio del yoduro de hidrógeno no tengo nada. Porque en el recipiente no había nada, solamente le puse los reactivos. Cuando esto empieza a funcionar, si tenía de los reactivos pero no tengo nada del producto, estos 2 van a reaccionar y me van a dar el producto. Entonces, un poquito de esto se va a consumir, que sería el cambio. Ese poquito que se va a consumir lo pongo con menos. Y el poquito lo indico con una X. Un poquito de esto también se va a consumir.
y se va a generar un poquito del producto. Cuando yo digo un poquito del producto, si se genera, le pongo más. El poquito sería el X que vengo poniendo y va a estar afectado por su coeficiente estequiométrico, que sería en este caso 2. Entonces, en el equilibrio voy a tener lo que tenía inicialmente menos lo que consumí de hidrógeno, lo que tenía inicialmente menos lo que consumí del diodo, y de este voy a tener 2X, porque no tenía nada al principio. Si hubiese tenido un poquitito al principio, le hubiese puesto más 2X. Entonces, más que la parte numérica, por ahí acá importa interpretar qué es esto que estamos viendo en este cuadrito. Esto que está acá, 0,4 menos X, que todavía no le pude poner un número, porque no sé a qué número asignarle todavía esa X, es la concentración del dihidrógeno en el equilibrio. Esto que está acá es la concentración del diiodo en el equilibrio, y esto que está acá es la concentración del yoduro de hidrógeno en el equilibrio. Y en realidad, esta yo la sé, porque me dice que cuando llego al equilibrio tengo 3 moles de yoduro de hidrógeno, o sea, 0,3 molar. Lo sé porque me daba me lo decía, digamos, el dato del problema. Entonces, lo que yo tendría que hacer, yo tengo esto, yo puedo saber cuánto vale la X, porque esta X siempre es la misma. No son X distintas, son siempre la misma. Entonces, lo que yo podría hacer es averiguar cuánto vale esta X, que sería 0,15 molar. Bueno, ¿para qué quiero saber las concentraciones en el equilibrio? Porque quiero establecer el valor de la Kc. Entonces, bueno, el valor de la Kc, vamos a plantear primero la expresión, sería la concentración de los productos elevado al coeficiente estequiométrico multiplicado, si tuviese más productos multiplicaría, entonces sería concentración del yoduro de hidrógeno en el equilibrio, afectado, ¿sí?, elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido concentración de los reactivos, también multiplicados y elevados a su coeficiente estequiométrico. En este caso, sería 1 para cada uno. Bueno, eso que escribí recién ahí es la expresión de la Kc. Pero yo quiero el valor numérico de la Kc, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces voy a tener que reemplazar por los valores que tengo acá. Entonces tendría 2X, o sea, el 0,3. Profe, es ¿Sí? la concentración, no la equivalente, sino la original. No, en equilibrio. Acá, ¿por esto me decís? Sí. Sí, ahí me lo olvidé, perdón. En realidad en el libro esto no lo van a encontrar. Lo que pasa es que yo quiero enfatizar, porque después vamos a trabajar con otras concentraciones que son las actuales o las de trabajo. Entonces, en el libro no está, pero para enfatizar la idea de que son concentraciones en el equilibrio, le ponemos este subíndice ahí. Pero si no lo ponen, no está mal tampoco. Bueno, entonces, acá reemplacé la concentración al cuadrado. Ahora tengo que poner la concentración en el equilibrio de este, que sería 0,4 menos 0,15, por la del diodo, que sería 0,2 menos 0,15. Bien. Y ahí tendría el valor numérico de la constante. Bueno, yo no le puse unidades a la constante. En realidad la constante, algunas tienen unidades, otras no. Todo depende de la estequiometría de la reacción. Por ejemplo, acá me quedaría molar al cuadrado dividido molar por molar. O sea que acá sí realmente me quedaría adimensional. Pero si lo vemos en el ejercicio que habíamos hecho al principio, y quiero plantear la constante de esto,
y acá podría plantear una KC o una KP, cualquiera de las dos, pues está todo gaseoso, tendría que poner la concentración del producto dividido la concentración de los reactivos, todas elevados a su coeficiente estequiométrico, o sea que este sería al cuadrado, todos estos en el equilibrio también. Y acá, si yo quisiera ver las unidades, me quedaría molar sobre molar a la 3. O sea que todo me quedaría en molar a la menos 2. Según, o sea, las unidades de la constante varían según la estequiometría de la reacción. Entonces, para que no me queden constantes, molar al cuadrado, adimensional, molar a la menos 2, molar a la menos 1, directamente se suprimen todas las unidades cuando estoy haciendo el valor de la constante y se pone como una constante adimensional. Pero en realidad no es que no lo tienen, sino que como varían según la estequiometría de la reacción, no se ponen para que no quede desprolijo. Digo, no es idea nuestra, en ningún libro que vayan a buscar una constante les va a aparecer con unidades la constante. Bueno, entonces, ahí tenemos el primer resultado de lo que me pedía en el A, que era el valor de la KC. Después me pregunta, en el ítem B, el porcentaje de transformación de cada reactivo. O sea, me está preguntando, de todo lo que vos pusiste, ¿cuánto usaste? ¿Y cuánto te quedó, digamos? Eso sería el porcentaje de transformación. ¿Cuánto de lo que yo puse se usó? Porque recuerden que acá siempre hay una parte que se usa y una parte que va a quedar sin reaccionar. Y en realidad, ya lo vieron en la teoría, esta doble flechita que estamos poniendo quiere decir que los reactivos se van a formar, o sea, van a reaccionar para formar producto de la misma manera que el producto, en este caso, se va a descomponer y va a formar los reactivos. Esta doble flecha me dice que la reacción va para un lado y para el otro. Pero si yo miro las concentraciones en el tiempo, y si la reacción ya está en equilibrio, no voy a ver variación de concentraciones, porque la velocidad en que reactivo se convierte en producto es la misma velocidad en que producto se convierte en reactivo. Entonces no voy a ver cambio en las concentraciones, pero no es que el reactivo quedó sin reaccionar, está reaccionando todo el tiempo y el producto se está descomponiendo todo el tiempo para volver a ser reactivo. Digo descomponiendo en este caso, porque podrían ser dos reactivos, dos productos y reaccionarían entre sí para dar los dos reactivos otra vez. Cualquiera de las dos maneras puede pasar. Entonces, vamos a ver cuál es el porcentaje de transformación de cada reactivo. Bueno, entonces esto lo voy a pensar mirando cuánto puse de cada uno. Voy primero con el dihidrógeno. Del dihidrógeno había puesto inicialmente 4 moles. Eso quiere decir que si se transformaban los 4 moles de dihidrógeno, hubiese tenido un 100% de transformación. Pero, en realidad, tengo menos, o sea, de los 4 moles no usé los 4. Usé menos. Usé en realidad 0,15 por litro. Como tenía 10 litros, en realidad consumí 1,5. O sea, estoy mirando acá la X. Entonces, como solo transformé 1,5 de todo lo que había puesto, el porcentaje de transformación sería 37,5%. Ese en el caso del hidrógeno. Ahora, Perdón, ¿cómo sé que usé 1,5? porque lo hice medio rápido. Viste que acá habíamos puesto que
de la concentración inicial, yo un poquitito se iba a reaccionar y se iba a consumir y me quedaba esta concentración en el equilibrio. Entonces, esta X es lo que consumo por litro, porque esto está en concentración. Como yo tengo 10 litros, (0,15 mol lo consumo cada vez que tengo un litro, pero como yo tenía 10 litros, consumí 1,5 mol. Esa es la relación que hice. Ok. Bien, eso respecto del hidrógeno. Y del otro, si tengo cantidades iniciales de los reactivos, el porcentaje de transformación va a ser distinto, porque depende de cuánto puse al principio. Entonces, de este serían que tenía 2 moles inicialmente del diyodo. Si todo eso se hubiese consumido, sería un 100% de transformación. Si es un 100% de transformación, no me hubiese quedado una reacción reversible, porque si se transforma todo, quiere decir que no me sobra nada del reactivo y no puedo tener esa situación donde en la situación final de equilibrio me queden reactivos y productos coexistiendo. Acá otra vez, consumí 1,5 mol, porque la X sigue siendo la misma. Eso quiere decir que tengo un 75% de transformación. Bueno, esto sería entonces el primer ejercicio. Me da, hago como un resumencito. Pongo todo esto en un recipiente, para hacer una síntesis, y llego, después cuando llego al equilibrio, a tener 3 moles del yoduro de hidrógeno. Me pide el valor de la constante. Para el valor de la constante necesito tener la concentración de reactivos y productos en el equilibrio, por eso planteé el cuadrito de inicial cambio de equilibrio, y con los valores de las concentraciones en el equilibrio, lo que hice fue venir acá a la expresión de la KC, reemplacé y me dio el valor. Después me pedía, el porcentaje de transformación de cada reactivo. Bueno, entonces esto sería el primer ejercicio. Por ejemplo, si hacemos el 2. Bueno, yo lo presento, pero igualmente ahora lo pasamos al chat. Voy a pasar de pedacitos porque si no se corta. Bueno, entonces este ejercicio me dice: el pentacloruro de antimonio es utilizado en la industria del caucho y en la industria farmacéutica y se disocia según. Y ahí les da la disociación. Es una disociación o puede ser una descomposición también, pero fíjense que la descomposición no sería la que ustedes vieron como descomposición de binario, porque descomposición de binario tendría que ver ustedes el antimonio solo y el dicloro solo. Entonces lo plantea como una disociación. Me da el valor de la KC y me dice que en un recipiente de 0,4 litros se introducen 0,2 moles del pentacloruro de antimonio y se eleva la temperatura a 182. Está bien que se eleve a la temperatura a 182 porque me está dando la constante a esa temperatura. Si la temperatura no es esa, no sé el valor de la constante. Porque la constante depende del único, entonces el único factor que va a depender de la constante es de la temperatura. Hasta que se establece el equilibrio. Entonces me dice que calcule el valor de la concentración de cada una de las especies presentes en el equilibrio expresadas en molaridad.
a poner los datos. Después de que saque los datos, dejo de compartir y vamos a mi hoja. Entonces, en el ejercicio 2. Bien, entonces tengo el pentacloruro de antimonio, todo gaseoso. De este voy a poner 0,2 moles en un recipiente de 0,4 litros. Y voy a esperar hasta que llegue al equilibrio, y una vez que llegue al equilibrio, quiero saber cuál es la concentración de todos, tanto de reactivo como de productos. Dejo de compartir, así vamos a la hoja. Ya está copiado en el chat, o sea que si alguno no terminó de verlo, no le puedo sacar captura, está en el chat. Bueno, voy a copiar entonces la reacción de esta disociación, que sería el pentacloruro de antimonio, que va a disociar en el tricloruro de antimonio y dicloro. Fíjense que además esto no es una descomposición, porque queda una parte, o sea, no es que se separan completamente, sino que queda una parte, una disociación. Y encima es redox. Bueno, o sea que esta, quédense tranquilos que no la tienen que saber predecir, o sea, es imposible que puedan predecir esto. Bueno, entonces lo que quiere saber es cuáles serían las concentraciones de cada una de las especies en el equilibrio. Ay, me faltó un dato que era la Kc a 182 grados centígrados, era 9,32 por 10 a la menos 2. Y fíjense otra vez que no tiene unidades. Si yo pensara en las unidades de esta constante, sería molar al cuadrado dividido molar, sería molar. Pero no se pone. Bueno, entonces, quiero hacer el cuadrito, porque quiero hacer las concentraciones en el equilibrio, o sea que me quiero ir al último renglón. Para eso tengo que ver cuánto tenía el principio, cuál va a ser el cambio y cuánto me va a quedar después en el equilibrio. Este cuadrito siempre se hace en molaridad, entonces me tengo que fijar la molaridad inicial del reactivo que puse. Entonces voy a tener en 0,4 litros, voy a tener 0,2 moles del pentacloruro de antimonio. Entonces, en un litro voy a tener 0,5 moles. Eso quiere decir que la molaridad inicial sería 0,5 molar. Eso sería la inicial. Del tricloruro y el dicloro no puse nada. O sea que ahí tendría que poner rayita en los dos casos. No tendría nada al principio. El coeficiente estequiométrico para los dos es 1. Si de esto no tengo nada, y de esto tenía al principio, quiere decir que para que esto llegue al equilibrio, yo tengo que tener un poquito de los productos, un poquito del reactivo. Entonces, algo de este se va a consumir y me va a generar un poquito de este y un poquito de este. Y en el equilibrio voy a tener 0,5 moles iniciales menos lo que se consumió, y acá en el equilibrio voy a tener lo que se generó de cada uno de estos. Vuelvo a lo mismo, no es que lo tengan que hacer, yo nada más les pongo que esta es la concentración del pentacloruro de antimonio en el equilibrio. Esta sería la concentración del tricloruro en el equilibrio, que coincide, ¿sí? Es lo mismo que la concentración del dicloro en el equilibrio, ¿sí? En este caso coinciden, podría no coincidir. Después les digo cómo.
¿Por qué podría no coincidir? Bueno, entonces, quiero saber esos valores. Esperen que acá tengo una pregunta. La situación inicial. La situación inicial era que tenía un recipiente de 0,4 litros y que acá adentro metí 0,2 moles del pentacloruro de antimonio. Entonces, tengo que ir a Profe, ver, ¿sí? o sea, por ahí me estoy adelantando, pero sería plantear la fórmula del Kc Ujú, y después reemplazar y sacar el CS que tenemos ahí. exacto, Ahí va. sí, sí, sí. Bien, estoy repitiendo esto porque ahí me preguntaron que no habían visto cómo era la situación inicial. Entonces, en la situación inicial no tengo nada en el recipiente de 0,4 litros, solamente los 0,2 moles del pentacloruro de antimonio. Y ahora me voy a la situación de equilibrio, donde voy a tener el pentacloruro de antimonio, no sé cuánto, me fijaré, el dicloro y el tricloruro de antimonio. No sé cuánto tengo de estos, es lo que tengo que averiguar. Pero siempre es situación inicial, situación de equilibrio. Ahí está, genial. Bueno, entonces, como me dijeron recién, lo que tengo que hacer es todo esto, tendré que plantear la Kc, la expresión de la Kc, que sería la concentración de los productos multiplicados y elevados al coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, en los dos casos, dividido la concentración del reactivo, también afectado por su coeficiente estequiométrico, que también en este caso es 1. Y todas estas tienen que estar en el equilibrio, que serían, fíjense que yo puse en equilibrio, en equilibrio es esta y esta. Entonces copio, acá tengo, este sería x, o sea que tengo x cuadrado dividido 0,5 menos x. Y todo esto es igual al valor de la constante, que era 9,32 por 10 a la menos 2. Bueno, entonces lo que tengo que hacer, después vamos a ver un criterio para ver si podemos despreciar o no despreciar esta x. Por lo menos hoy vamos a hacerlo todo sin despreciar la x. Entonces, cuando yo resuelva esto, ¿sí? Paso multiplicando, distributiva, restando para allá, me va a quedar una resolvente. Entonces esto igual a 0. Bueno, cuando hagan los valores, acá, este sería, este es el único que no tengo, 0,0. Este sería 9, y este sería menos 1. Tendría entonces el A, el B y el C. Cuando hacen la resolvente, les van a dar dos valores. Siempre, ¿sí? Bueno, los dos valores que dan son menos 0,26 y 0,174. Siempre la resolvente me da dos valores. El tema es que de los dos valores que me da la resolvente, hay uno que me sirve y el otro que no. En este caso, es muy obvio cuál es el que sirve y cuál que no, porque yo estoy pensando que son concentraciones. Entonces no puedo decir que se formó de dicloro menos 0,26 molar. Entonces, todo lo que sea negativo, a nosotros no nos va a servir, ¿sí? Los números negativos no nos sirven de la resolvente. ¿Por qué? Porque matemáticamente tienen sentido, pero químicamente no puedo tener una concentración negativa. No es que esté mal el resultado de la resolvente, es que a mí no me sirve ese número negativo. Entonces me voy a quedar con el positivo. Después vamos a ver un caso donde me dan los dos positivos y ver qué hacer. Entonces, tengo este valor.
Este valor sería el valor de la X. Y a mí me preguntaba cuál es la concentración de cada uno de estos en el equilibrio. Yo sé la expresión, o sea, acá tengo un número, lo que pasa es que no lo tengo resuelto. Yo sé que la concentración del pentacloruro de antimonio en el equilibrio es 0,5 menos X. Bueno, pero ahora quiero el valor numérico. Entonces directamente reemplazamos. La concentración en el equilibrio sería 0,5 menos X, y al menos X yo ya le di el valor de 0,174. Todo esto sí, ya está en molar. Entonces esto me va a dar 0,326 molar. Y el otro, que sería este, el valor de la X. Entonces, en este caso, el tricloruro de antimonio en el equilibrio va a coincidir con el dicloro en el equilibrio y va a ser igual al valor de la X, que es igual a 0,174. Si yo quisiera hacer 174 por 174 dividido 0,326, me tendría que dar 9,32 por 10 a la menos 2. Y ahí puedo verificar que los valores que puse están bien. Yo saqué un montón de decimales, capaz que no me da 9,32, capaz que me da 9,30, 9,34, pero sigue siendo el valor de la constante. Lo que pasa es que saqué un montón de decimales. Bien. Cualquier cosa, si voy muy rápido o algo, me avisan y voy frenando. Profe, una ¿Sí? pregunta. Ujú. Supongamos que el C me da algo así como, no sé, 0,7. ¿Qué sería el C? El C de este ejercicio, digamos, por alguna razón me da 0,7, por decirte. No podría ser porque la concentración de equilibrio del SBCl5 te daría negativa. SBL5. Claro, no te puede dar esa concentración. Está bien. No, estaba pensando si me da dos resultados positivos, ¿cuál elegía? Ujú. Ahora justo en el ejercicio que sigue elegí uno para que vean eso. Sí. Bueno, ahí les presento entonces para que hagamos el siguiente ejercicio. Que sería el ejercicio 3. Perdonen que es como un poco expositiva la clase hoy, pero bueno, es difícil hacer un intercambio cuando somos tantos. ¿Cuántos somos? 50 más o menos en la videollamada. Y es difícil el ida y vuelta, por eso es muy expositiva, pero prefería que lo tengan así a que no lo tengan. Por eso decidimos darle igual. Bueno, entonces en este 3 dice, en un recipiente de 10 litros de capacidad, a 400 grados centígrados, contiene inicialmente 10 moles de dinitrógeno, 10 moles de dioxígeno y 10 moles de monóxido de nitrógeno. Demuestre si el sistema se encuentra en equilibrio y, de no ser así, calcule las concentraciones en el equilibrio. Bueno, fíjense que este es el primer caso donde tengo todo al principio. Porque si miramos, yo les voy a poner los dos ejercicios que hicimos antes. En la pantalla, ahí les copié en el chat el ejercicio. Los otros dos ejercicios que hicimos antes. En el 1, arrancaba inicialmente solamente con los reactivos. Y no había nada del producto, ¿sí? El producto era el yoduro de hidrógeno. En el ejercicio 2 que hicimos recién, arranqué solamente en la situación inicial con el reactivo, ¿sí? De los productos no tenía nada. Bueno, en este ejercicio que vamos a hacer ahora, tengo un poquito de las dos cosas. Tengo un poquito de los reactivos, un poquito de los productos. Entonces yo no sé si estoy en el equilibrio o no.
Voy a copiar los datos. Dice, en un recipiente entonces de 10 litros, que lo voy a poner a 400 grados centígrados, voy a tener 10 moles de dinitrógeno, 10 moles de dioxígeno y 10 moles del monóxido de nitrógeno. Todo esto gaseoso. Me decía que el valor de la Kc a 400 grados centígrados, está bien que me lo dé a esta temperatura porque todo esto lo voy a tener a esa temperatura, es 0,01. Bien, y me dice... en ningún momento me dice nada de qué reacción se trata, igual ya más o menos lo podemos intuir por todo lo que tenemos ahí, pero... bueno, cuando me dice la Kc me dice que es una síntesis reversible de monóxido de nitrógeno, ahí está. Ese es el dato que me faltaba. Entonces, tengo una síntesis reversible de monóxido de nitrógeno. Entonces tengo como reactivos el dinitrógeno, el dihidrógeno, síntesis, de oxígeno, perdón. Es una síntesis del monóxido de nitrógeno, gaseoso, reversible, o sea que le pongo la doble flecha, y me faltaría balancear, que sería acá un 2. Bien, y esta tiene un valor asociado de Kc de 0,01. Toda esta reacción que tengo acá. Bueno, entonces, si quiero hacer este cuadrito, inicial, cambio y equilibrio, en realidad todavía no lo voy a hacer, lo que tendría que pensar, como primero pensar, pues no sé, capaz que ya está en equilibrio, lo que tendría que pensar es, yo ya tengo un poquito de cada uno, ¿sí? Si quiero mirar inicial, vamos a poner inicial, que podría ser equilibrio o no, yo ya tengo una molaridad inicial de cada uno de estos. 10 litros, 10 moles, 10 litros, 10 moles, sería 1 molar de cada uno. Entonces, de este tengo inicialmente 1 molar, 1 molar, 1 molar. O sea, las concentraciones son 1 molar para cada uno. Entonces me pregunta si el sistema se encuentra en equilibrio o no, y yo la verdad que no lo sé. No sé si esto está en equilibrio o no. Para eso, tenemos una forma de averiguarlo, que es planteando un numerito que es un cociente de reacción, que tiene la misma forma de la constante de equilibrio, nada más que en vez de ser concentraciones de equilibrio, son concentraciones que no sé si está en equilibrio o no. Entonces, vamos a plantear ese Q. El Q es el cociente de reacción que tiene como les decía, tiene exactamente la misma forma de la constante de equilibrio, pero las concentraciones son unas que estoy pensando, que pueden ser las de equilibrio o no. Entonces, para saber si son estas o no las de equilibrio, lo que voy a hacer es plantear el cociente de reacción diciendo la concentración del monóxido de nitrógeno al cuadrado dividido la concentración del dinitrógeno por la concentración del dioxígeno. Y acá no pongo equilibrio, ¿sí? Podría poner A de actuales, W de trabajo, no sé lo que quieran, pero no son de equilibrio, o por lo menos no lo sé. Y voy a plantear acá cuál sería el valor. Esto sería 1 al cuadrado dividido 1 por 1. O sea que esto, el Q, me daría 1. Bueno, tengo un número. O sea, ¿en qué me ayuda esto respecto de la constante? Bueno, el valor de la constante es 0,01. Entonces, yo voy a comparar, este sería un QC, porque está todo en concentración. Yo voy a comparar el valor del Q respecto de la K. Fíjense que el Q me dio 1 y la K es 0,01. Entonces, lo que yo voy a ver, en realidad, es que el valor
de este es mayor que el de este. ¿Sí? Bueno, de ser mayor, vamos a cambiar los colores de esto. Ahí va. Bueno, el Q es mayor que la constante. Entonces, lo que voy a pensar es, o sea, ya me di cuenta que no estoy en equilibrio. Cuando hago este cálculo, me pueden pasar, tengo como dos opciones. Si el Q es igual a la constante, numéricamente tiene el mismo valor, eso implica que esto va a estar en equilibrio. Bueno, no es justo lo que nos pasó. Entonces, La si el reacción Q va a ir hacia adelante, o sea, claro, ahora ahí lo analizamos. Si no es igual, no está en equilibrio. Bueno, eso es lo primero que voy a ver, o que sea igual o que no. Si no es igual, pueden pasar dos situaciones. Que el Q sea mayor que la K, o que el Q sea menor que la K. Entonces, para no acordarse de memoria, para dónde tendría que evolucionar el sistema para llegar al equilibrio, ustedes siempre piensen que el Q es envidioso y siempre se quiere parecer al valor de la constante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para que esto evolucione, este valor se tiene que hacer más pequeño. ¿Cuánto más pequeño? Tanto como hasta llegar a 0,01. Si esto se hace más chiquitito, y lo analizamos matemáticamente, tendría que ser esto, o sea, bajar el numerador, hacerse más chiquitito, o aumentar el denominador. Cosa que como esto, matemáticamente puede pasar o esto, pero justo acá, como estoy este y este, o sea, el reactivo, perdón, los productos y los reactivos están relacionados, porque van para un lado y para el otro, si disminuye la concentración del producto, sí o sí va a ser porque la reacción está evolucionando hacia los reactivos, la concentración de reactivos va a aumentar. Entonces, lo que matemáticamente podría pasar o una cosa o la otra, en este caso me van a pasar las dos cosas en simultáneo. Este baja y este sube. Si disminuye la concentración de producto, quiere decir que el producto está evolucionando hacia reactivo y la concentración de reactivos va a aumentar. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Hasta que este valor vaya disminuyendo y llegue al valor de 0,01. En ese momento se frena. Y esto es lo que me decían recién, que esto va a evolucionar hacia reactivo. ¿Sí? O sea, se consume producto, se genera reactivo. Entonces, si el Q es mayor que la K, esto va a ir hacia reactivo. Y si el Q es menor que la K, va a ir hacia producto. Bueno, esto en general se lo acuerdan de memoria. Yo no. Yo siempre pienso esto. Este valor tiene que ser más chico, para que esto sea más chico, esto tiene que bajar, esto tiene que subir, listo. Entonces ya sé que se me va a generar reactivo. Si quieren se la pueden aprender de memoria, a mí la memoria me suele fallar en los exámenes, entonces prefiero... cuando hay nervios siempre. Lo primero que dudan es de algo que se aprendieron de memoria. Si lo pueden razonar, lo pueden volver a razonar en su caso o en el examen. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Me sirve porque cuando yo hago el cuadrito, que ahora me lo voy a copiar otra vez abajo porque me quedó muy arriba y medio enchastrado, me voy a copiar la reacción otra vez. Ahora ya sé que no está en equilibrio, que las concentraciones iniciales eran 1 molar para cada uno, y en el cambio yo tengo un poco de los reactivos, un poco del producto. Antes, en las otras dos situaciones anteriores que habíamos hecho, siempre tenía solo reactivo, entonces no tenía otra opción de que se consuma el reactivo para llegar a producto. Cuando hacemos este planteo del Q, que lo vamos a hacer siempre que tengamos un poquito de los reactivos y un poquito del producto inicialmente, cuando me dice que se va hacia reactivo, eso me muestra a dónde le voy a poner las X con más y a dónde voy a poner las X con menos. Si se va hacia reactivo, quiere decir que se está generando reactivo, o sea que los más los voy a poner al lado de los reactivos. Y que se esté consumiendo producto, quiere decir que el producto se va a consumir, o sea que el menos va a ir en los productos. Me quedó al revés de los que hicimos antes. Sí.
Yo tenía entendido que la proporción 1, 1, 1 es como que, digamos, existía, pero no sabíamos si era en el inicial, en el equilibrio o en el C. Claro, lo que yo digo en este momento es que inicialmente, a mí me dijeron, puse 10 moles de los dos reactivos y 10 moles del producto. Lo metí dentro de un recipiente y lo cerré. Puede ser que justo yo haya puesto las cantidades como para que estén en equilibrio. Lo que yo hice planteando el Q es ver cuál era el valor. Si este valor coincidía con el valor de la constante, quería decir que yo justo puse todas las concentraciones como para que eso esté en equilibrio. Como me dice que no, que la constante y el cociente de reacción tienen un valor distinto, quiere decir que no está en el equilibrio. Entonces, que se van a consumir reactivos o productos y se van a generar reactivos o productos de alguna manera como para llegar a este valor de equilibrio, el 0,01. Cuando vi que el cociente de reacción era mayor que la constante, dije, bueno, para que esto baje, va a tener que disminuir la concentración de productos y subir la de reactivos. Ahí por eso pusiste los signos. Claro, por Ah. eso cuando puse hacia reactivo, dije, bueno, este se genera, que son, porque se va hacia reactivo, o sea que la relación iría hacia allá. ¿Sí? Para este lado. Entonces dije, de lo que tenía, un poquitito de esto se va a desarmar y se va a generar un poquito de esto y un poquito de esto. Bueno, ya puse quién se genera y quién se consume. Ahora tengo que poner las X. El cambio va a ser acá una sola X, acá va a ser una sola X y acá el poquito ese que se va a consumir está afectado por el coeficiente estequiométrico, o sea que va a ser menos 2X. Eso que acabo de poner ahora es el cambio que va a ocurrir. Y en el equilibrio me va a quedar 1 más X, 1 más X y 1 menos 2X. Vuelvo a hacer lo mismo que había hecho antes. Esto que está acá es la concentración del dinitrógeno en el equilibrio. Esto que está acá es la concentración del dioxígeno en el equilibrio. Y este que está acá es la concentración del monóxido de nitrógeno en el equilibrio. Sigo resolviendo como antes. Planteo la constante, la expresión de la constante, que sería la concentración del monóxido de nitrógeno al cuadrado, que es el producto, dividido en equilibrio. La concentración del dinitrógeno en el equilibrio por la concentración del dioxígeno en el equilibrio. Y ahora reemplazo por estos valores que tengo acá. Entonces me va a quedar. Fíjense que tengo la concentración, reemplazo por la concentración. El cuadrado lo sigo dejando. Entonces me quedaría 1 menos 2X, todo esto al cuadrado. Y acá me quedaría 1 más X, 1 más X, son los dos iguales, o sea que voy a poner 1 más X al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo. Porque me quedaría 1 más X por 1 más X. Bueno. Y esto sería igual al valor de la constante, que es 0,01. Bueno, para resolver esto no necesito una resolvente, porque tengo todo al cuadrado, o sea que podría poner todo bajo el mismo cuadrado, pasarlo acá como raíz y ya solucionaría el problema. Yo a propósito, que no lo tienen que hacer, a propósito hice la resolvente para ver cómo me quedaban los valores de X. Yo le pongo acá cómo quedaría, pero repito, no hace falta que hagan una resolvente para esto porque se puede resolver más fácil. Pero si se la quieren complicar, como hice yo, se puede. Bueno, y 0,99. Esto lo hice a propósito porque acá me da dos valores de X y los dos son positivos. Entonces me da el X1 y el X2. El X1 es 0,58 y el X2 es 0,43. Bueno, son los dos positivos, o sea que no puedo descartar tan fácil,
porque si son los dos positivos, los dos tienen sentido químico. El problema es que si ustedes se fijan, cuando hacen 2 por X, que sería 2 por 0,58, me da más grande que 1. Entonces hago 1 menos un número más grande, me va a quedar igual ahí una concentración negativa. Entonces ese 0,58 lo voy a descartar, porque me va a dar concentración negativa. Y me voy a quedar con el 0,43. ¿Sí? Que ya lo habían visto antes. ¿Sí? Se habían dado cuenta solo antes. Bueno, entonces ahí sí, una vez que decidimos cuál es el valor de la X correcto, voy a calcular, que me pedí acá, que si no está en equilibrio, que calcule las concentraciones en el equilibrio. Entonces acá voy a tener concentración de dinitrógeno en el equilibrio, en este caso coincide con la concentración de dioxígeno en el equilibrio. Podría no coincidir, ¿por qué? Porque si yo partía acá, qué sé yo, de 1 molar y de, no sé, 0,5 molar, las concentraciones van a ser distintas. 1 más X y 0,5 más X. Entonces, acá como eran las concentraciones iniciales iguales, la estequiometría es la misma y es X más X, justo coinciden. Entonces sería 1 más X y esto sería 1,43 molar. Y en el que sigue, monóxido de nitrógeno, en el equilibrio sería 1 menos 2X, y esto sería 0,14 molar. Solamente como para que quede la idea, dibujo el recipiente en el estado inicial, el recipiente en el equilibrio. Al principio teníamos 1 molar de reactivos y productos. Está todo gaseoso esto. Y en el equilibrio vamos a tener 1,43 molar del dinitrógeno, 1,43 molar del dioxígeno y 0,14 molar del monóxido de nitrógeno. Esto lo quiero dibujar para que quede lo más clara posible la idea que si estoy en el equilibrio tengo que tener tanto un poquito de los reactivos como un poquito del producto, pero todos tienen que coexistir, no me puede quedar cero de ninguno, si no, no estoy en equilibrio, estoy en una situación de irreversibilidad. Esperen que aquí tengo una pregunta. ¿Por qué X2 es la respuesta correcta? La X está. Si vos haces acá, vos esta X la tenés que reemplazar acá y acá. Si haces 1 más 0,58, 1 más 0,58 me da lo mismo. No veo ningún problema. El problema es cuando resto. Si vos acá haces 1 menos 2 por 0,58, todo esto, (1,16). Entonces esto quedaría esto es 1,16. 1 menos 1,16 sería menos 0,16. O sea que me daría que la concentración en el equilibrio del monóxido de nitrógeno es menos 0,16 molar. Y no puedo tener concentraciones negativas, no tiene sentido químico. Matemáticamente está perfecto, los dos valores que me dio. Pero a mí no me sirve este valor porque me daría una concentración negativa. Ahí sí. Pedro, que me habías preguntado, ahí se entendió mejor. Perfecto. Bueno. Y nos queda un último ejercicio, que es cortito. Y se los copio.
Entonces, este último ejercicio, que es el ejercicio 4, dice: a 1000 Kelvin, en un recipiente cerrado de 1 litro, se produce la descomposición térmica de 1 kilo de carbonato de calcio. Sabiendo que a dicha temperatura la constante Kp, esto está elegido porque siempre estuvimos trabajando con Kc, y acá tengo una Kp, y se ha alcanzado el equilibrio. Calcule la presión del dióxido de carbono en el equilibrio y la molaridad de dicho gas en el recipiente. Entonces voy a poner los datos. Tengo 1000 Kelvin. En 1 litro. Y tengo 1 kilo de carbonato de calcio. Me dice que la Kp, que sería la constante, con todo pensado como presiones. Ahí pasa algo con el enfoque. Me fijo qué pasó ahí. Ahí está. Bueno, la Kp, entonces, a 1000 Kelvin, la Kp sería pensado todo en presiones, no en concentraciones como veníamos trabajando, pero es exactamente lo mismo. En vez de ser concentraciones de los productos elevado al coeficiente estequiométrico dividido concentración de reactivos afectados por su coeficiente estequiométrico, sería presiones de los productos elevado al coeficiente estequiométrico dividido presión de los reactivos elevados al coeficiente estequiométrico. Es lo mismo. Bueno. Entonces, esto era una descomposición térmica. Este ya lo saben hacer. Si es descomposición térmica es más energía térmica. Es una reacción de tipo reversible. Entonces voy a tener monóxido de calcio más el dióxido de carbono. Bueno, está pasando el compro, vendo, vendo. No sé si se escucha, pero acá yo lo siento fuerte. Bueno. Entonces, me pedía en el ítem A la presión del dióxido de carbono en el equilibrio. Si yo tengo algo sólido y quiero plantear el equilibrio, tanto en reactivos como en productos, tanto en reactivos como en productos que tenga el sólido, si yo quiero plantear el valor de la constante, ya sea Kc o Kp, solamente voy a tener en cuenta lo que tenga gaseoso o lo que tenga acuoso. Entonces, en este caso, esto no me va a afectar a la constante, esto no me afecta a la constante, solamente me afectaría a la constante el dióxido de carbono. Entonces, la Kp va a ser igual a la presión del dióxido de carbono. ¿Sí? Porque todos los otros no me afectan. Los sólidos, si tengo sólidos no me afectan, si tuviese líquidos, tampoco. O sea, solo lo que es gaseoso y acuoso. Claro, gaseoso acuoso sí, líquido y sólido no. Entonces, no tengo que calcular nada acá, porque fíjense que es como más teórico este ejercicio. Mientras la Kp siga siendo... que nunca puse el valor. Era 4,1. Mientras la Kp siga, o mientras la reacción siga a 1000 Kelvin, la Kp va a seguir siendo 4,1 y la presión del dióxido de carbono va a ser 4,1 atmósferas. ¿Sí? Porque solamente depende. Entonces, acá solamente va a depender de la presión del dióxido de carbono. Y después me pregunta la molaridad del gas en el recipiente. Este es el ítem A. El ítem B me pide cuál es la molaridad, o sea, la concentración del dióxido de carbono en el recipiente. Profe, una pregunta. Sí. En este caso, ¿cómo nos dimos cuenta que estaba en equilibrio? No me lo decía, pero a 1000 gramos, o sea, está a 1000 Kelvin en un recipiente cerrado de 1 litro,
se produce la descomposición térmica de 1 kilo de carbonato de calcio. En realidad lo único que puedo poner acá es que inicialmente, lo hice medio rápido, pero inicialmente no tenía nada. Lo pongo acá, inicial cambio de equilibrio, porque del otro lado me queda muy lejos. Inicialmente no tenía nada, en el cambio se genera un poquito de dióxido de carbono, y en el equilibrio va a tener solamente dióxido de carbono. ¿Sí? Eso sería el inicial, el cambio del equilibrio. Entonces, esto que me aparece acá, como en todos los otros casos, sería la concentración, o en este caso la presión del dióxido de carbono en el equilibrio. Entonces, no tengo que hacer ningún cálculo, porque solamente depende la constante de la presión del dióxido de carbono. Si hubiese tenido algo inicialmente de dióxido de carbono, bueno, hubiese hecho alguna cuenta extra, pero acá me decía que no tenía nada al principio, se genera la descomposición térmica y Profe, llegó. Sí, entonces cuando dice se alcanzó equilibrio químico, quiere decir que no hay reactivos que quedaron. O sea, que se descompuso todo el para carbonato. arrancar otra vez la pregunta. Digamos, porque dice se alcanzó equilibrio químico. Bien, si se alcanza el equilibrio, tiene que haber, o sea, me da lo mismo que haya un poquitito de carbonato de calcio sólido a que no esté. Porque vos fíjate que estas flechitas que yo puse, va del carbonato de calcio para que genere el monóxido de calcio y el dióxido de carbono, y estos reaccionen entre sí y vuelven para atrás y dan carbonato de calcio. Para que esto esté en equilibrio, siempre tiene que haber un poquito de este, un poquito de este y un poquito de este. El único que yo voy a poder censar es el dióxido de carbono, porque está gaseoso y me afecta la constante. Pero para que esto esté en equilibrio, vuelvo otra vez. En el inicial solamente tenía, voy a pintar para que se vea la diferencia. En el inicial, todo lo que está naranja sería el carbonato de calcio. Y en el equilibrio, voy a seguir teniendo una masa. Voy a tener dióxido de carbono gaseoso acá. Esto siempre tiene que estar tapado, ¿no? Si no, se me va el dióxido de carbono. Entonces, en naranja, otra vez puse el carbonato de calcio, y en verde voy a marcar el monóxido de calcio. Pero tengo los tres. Tengo los dos productos y el reactivo. Tiene que estar todo presente, si no, no va a estar en equilibrio. Si se me termina el carbonato de calcio, por alguna razón, y solamente tengo monóxido de calcio y dióxido de carbono, esa reacción no está en equilibrio, porque no tengo de este. ¿Sí? Ahora vamos a ver un caso en donde lo podríamos hacer que una reacción que inicialmente planteé en equilibrio, de alguna manera hacer que nunca más vuelva a estar en equilibrio. Bueno, y si me pide la concentración directamente, lo podemos hacer con P por B igual a RT, con la ecuación de los gases ideales. Entonces, lo que podríamos hacer es, la concentración es la cantidad de sustancia dividido el volumen. Si yo paso el volumen dividiendo para acá, ¿sí? Pasé el volumen dividiendo para acá, y paso RT dividiendo del otro lado, esto que está acá sería la molaridad. Entonces podría calcular con la presión que tengo, los 4,1 atmósfera, el R es la constante y la temperatura serían los 1000 Kelvin. Puedo calcular la concentración, que es 0,05 molar. Esa sería una opción. Si no, podría transformar Kp en Kc, que ya lo vieron también en la teoría, y bueno, por ahí sería como un camino más largo. Ya con esto se resuelve bien. ¿Qué pasaría si a mí se me ocurre destapar este recipiente? ¿Sí? Yo lo destapo. Lo que es sólido va a seguir ahí en el fondo,
pero lo que es gaseoso se me va a escapar, por eso esto está tapado. Si está destapado, ¿qué pasa? El dióxido de carbono se me va. Si se va el dióxido de carbono, no está más. Entonces voy a generar un poquitito más. Para generar dióxido de carbono tengo que consumir carbonato de calcio. Pero sigue destapado esto. Entonces el dióxido de carbono que logré generar porque quiere llegar al equilibrio se me vuelve a ir. Si se vuelve a ir el dióxido de carbono, el carbonato de calcio va a decir, bueno, vamos a descomponer un poquitito más para lograr llegar al equilibrio con la presión de dióxido de carbono. Pero esto sigue, como sigue destapado, nunca va a llegar al equilibrio. Hasta que en un momento se termine el carbonato de calcio. Me queda todo monóxido de calcio y el dióxido de carbono se fue. En ese caso, si el recipiente está destapado, puedo tratar una reacción que es reversible como si fuera irreversible. ¿Sí? Porque yo dejé escapar todo el producto y por más que le ponga toda la onda para llegar a la presión que necesita, si no está tapado, nunca va a llegar a la concentración que necesita para llegar al equilibrio o a la presión que necesita para el equilibrio. Entonces, se me va a terminar el reactivo y si se me termina el reactivo, no hay posibilidad de generar un equilibrio, porque necesito sí o sí que esté todo presente para el equilibrio. Bueno, ¿alguna pregunta de este? No, yo no, profe. Bueno, ahí detuve la grabación porque ya estos eran los ejercicios que tenía pensado para hoy, que es más o menos lo que... Pero creo que Vero llegó a hacer el 1 y el 2, pero bueno, yo le agregué los otros dos, el 3 y el 4, como para que les quede bien completo. Profe, Sí. qué pena. Una pregunta entonces, para saber si un sistema está en equilibrio, debemos fijarnos en el K y en el KC. Si son iguales, está en equilibrio. Sí. Y también nos fijamos en la ecuación, si tenemos al final reactivos y productos, también va a estar en equilibrio. Que haya presentes reactivos y productos es una condición sí o sí para que esté en equilibrio, pero que haya reactivos y productos en un recipiente no quiere decir que sí o sí esté en equilibrio, porque fíjate que en el que habíamos hecho al principio, en el 3, inicialmente teníamos todo disponible, pero igualmente esto no estaba en equilibrio, porque las concentraciones no daban. Digo por la conclusión que sacaste. O sea, tiene que estar presente y además las concentraciones tienen que satisfacer el valor de la constante, digamos. Esa sería toda la condición. Profe, gracias. ¿Sí? Fíjense que en el libro tienen varios ejercicios para hacer de esto, como para que vayan tomándole un poquitito a la mano. Y de acá a los últimos temas del cuatrimestre sigue siendo todo equilibrio. Esto es equilibrio solito, digamos. Después, equilibrio puede ser equilibrio ácido-base, equilibrio redox, pero todos tienen la esencia, digamos, de lo que vimos hoy, del equilibrio, que yo le digo equilibrio solo, en realidad no es que es equilibrio solo, sigue siendo, todos los otros son equilibrios también. Pero después le vamos agregando equilibrio ácido-base, que es un equilibrio específico que vamos a analizar, equilibrios redox, que son otros equilibrios específicos que vamos a analizar. Pero está bueno que no dejen pasar el tema de equilibrio, que lo entiendan bien, porque todos los otros temas están enganchados de equilibrio. O sea, todos los temas que siguen son equilibrio. Nada más que tienen algunas particularidades, pero es todo equilibrio. Bueno. Si no hay dudas, esto es todo lo que tenemos que ver hoy. Bueno, profe. ¿Sí? Nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao. Espero que el jueves presencial. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, profe, gracias. De nada.